Bien, vamos a trabajar ahora el tema de obstrucción intestinal. Empezamos con algunas generalidades, algunas cuestiones eh, relacionadas a las causas principalmente. A ver, ¿cuáles son las causas más comunes de obstrucción intestinal? Depende de qué región nos están hablando. Si nos preguntan por el intestino delgado, la primera causa en cualquier parte del mundo es el síndrome adherencial, es decir, las famosas bridas y adherencias. ¿Ok? Las famosas bridas y adherencias. Ahora, las bridas y adherencias, las bridas y adherencias que obstruyen son las bridas y adherencias postquirúrgicas, las postoperatorias. ¿Ya? O sea, ocurren después de una cirugía, ¿verdad? Ahora, si bien la mayoría de veces el término bridas y adherencias se suele usar como lo mismo dentro del síndrome adherencial, no son del todo iguales. Deben recordar, deben saber que las bridas se les llama también cuerdas, son estructuras vascularizadas. Le voy a agregar ahí un pequeño texto. Las bridas son vasculares, por eso se les llama también cuerdas, y son de aparición tardía. En cambio, las adherencias son de aparición temprana, porque son avasculares. ¿Ya? Las bridas son vasculares y las adherencias son avasculares. ¿Cuál aparece de forma temprana? Las adherencias. ¿Cuál aparece de forma tardía? Las bridas. Ahora, entre las dos, ¿cuál es más obstructiva? Mucho más obstructiva es la brida postquirúrgica, ¿ok? Bueno, en el examen casi nunca los han, prácticamente, digamos que nunca ha sido diferenciado, forma parte del síndrome adherencial. Ahora, ¿cuáles son las cirugías que más bridas y adherencias generan? Las que más bridas y adherencias generan son las cirugías eh, relacionadas en la cual hay manipulación del intestino delgado, específicamente del íleon. Las cirugías que implican manipulación del íleon son las que más síndrome adherencial generan. ¿Y en qué tipo de cirugía se suele abordar el íleon? La mayoría de veces en cirugías pélvicas o del abdomen inferior en general, ¿no? La apendicitis y demás. ¿Listo? Eso con el síndrome adherencial, la causa más frecuente de obstrucción del intestino delgado. Y si el paciente no ha sido operado, no va a formar bridas y adherencias. En los no operados, la causa más común son las hernias, específicamente las hernias inguinales. ¿Eso en quiénes? En los no operados. Bien, eso con el intestino delgado. Ahora, en el caso del intestino grueso, la causa más frecuente vienen a ser los vólvulos. Y ya sabemos que los vólvulos más comunes son los vólvulos de sigmoides, ¿verdad? La causa más frecuente de obstrucción del intestino grueso. Y en segundo lugar, las neoplasias, los cánceres, ¿ya? Cánceres de colon. Estamos hablando del intestino grueso, ¿no? Ahora, este tema, esta parte se refiere específicamente a regiones como el Perú, en vías de desarrollo, ¿no? No industrializados, como se le llamaban antiguamente. Eh, Porque en lugares desarrollados, en otros países, en Estados Unidos, en Europa, no hay muchos vólvulos. Acuérdense que los vólvulos tienen principalmente una causa muy asociada a la mala dieta, a la pobreza y demás. Entonces, en lugares como Europa, como Estados Unidos, donde los vólvulos no son el primer lugar, ¿quién se convierte en primer lugar? Las neoplasias. Entonces, a ver, resumimos esto. En países no desarrollados como el Perú, los vólvulos son la primera causa y en países desarrollados son las neoplasias. ¿Ok? Listo, entonces ahí tienen la primera causa de cada uno de ellos, el síndrome adherencial para intestino delgado y los vólvulos para intestino grueso. Ahora, si la pregunta es, si les preguntan cuál es la principal causa de obstrucción intestinal y no les mencionan el segmento, si es intestino delgado o grueso, en general, la causa más frecuente de obstrucción intestinal en cualquier parte del mundo es el síndrome de bridas y adherencias, el síndrome adherencial. ¿Ya? Esto si es que no les preguntan el segmento específicamente. ¿Ok? Listo. Eso respecto a las causas. Ya ténganlo por favor bien claro. Noten un detalle, ¿ah? El intestino grueso, el colon, no suele generar adherencias, no está ni siquiera en segundo lugar. No suele generar adherencias. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo se clasifica la obstrucción intestinal? Hay muchas formas de clasificarlo.
muchas formas. Una de ellas es según su ubicación. Si es que son obstrucciones altas, medias o bajas. ¿Y cuáles son los puntos de corte para clasificarlos en altas, medias o bajas? Miren, las obstrucciones altas se separan de las medias a nivel del ángulo de Threads. Si están por encima de Threads, son obstrucciones altas. Si están por debajo de Threads, medias. ¿Hasta dónde son las medias? Hasta la válvula iliocecal. Significa que una obstrucción alta está por encima de Threads, una obstrucción media entre Threads y la válvula iliocecal, y las obstrucciones bajas se refieren a las que son distales a la válvula iliocecal. Ahora, si ponemos segmento de intestino que corresponde a cada uno de ellos, noten que en las obstrucciones altas, ¿qué parte del intestino está? El duodeno, ¿no? Porque el duodeno justamente termina en el ángulo de Threads. En las obstrucciones medias, ¿quiénes están entre Threads y la válvula? El yeyuno y el íleon. Y en las obstrucciones bajas está el colon, ¿cierto? El colon. Arriba el duodeno. Listo. Ahora, esa es una forma de clasificarlos, ¿ya? Otra forma de clasificar a las obstrucciones es respecto a dónde nace la causa de la obstrucción. Por ejemplo, en el caso de las obstrucciones se pueden clasificar en obstrucciones de causa intrínseca, obstrucciones de causa extrínseca, obstrucciones intraluminales. ¿Sí? Las causas intrínsecas se les llama también intraparietales porque nacen en la pared intestinal. Por ejemplo, un cáncer, una neoplasia, nace en la pared intestinal. Es una causa intrínseca a la pared o intraparietal. Vamos a poner el otro nombrecito, ya que como también se le conoce. Causa intrínseca o causa intraparietal. Las neoplasias, la diverticulitis que acabamos de hacer en una sesión anterior, es un problema inflamatorio de la pared del intestino. La enfermedad de Crohn también es un problema de la pared del intestino. Así que todos ellos se les considera causas intrínsecas a la pared. Las causas extrínsecas, que está en la segunda imagen, llamadas también causas extraparietales, son las que nacen desde afuera del intestino. Por ejemplo, ahí está el síndrome de Bridas y adherencias, ¿no? Aquí están el síndrome de Bridas y adherencias, están las hernias que obstruyen desde afuera, los vólvulos, abscesos intraabdominales, miren, pueden estar acá. Abscesos que están por fuera de la pared intestinal, ¿no? Que comprimen, hacen un efecto de masa. Listo. Y por otro lado están las causas intraluminales, en el cual la causa que obstruye está dentro de la luz. No nace ni en la pared ni fuera, está dentro de la luz. Por ejemplo, un cálculo. En el ilio biliar, por ejemplo, los cálculos que obstruyen el intestino, ¿no? Desde dentro. El besoar, que son las bolas de pelos, ¿no? Que se forman en el tracto gastrointestinal. Ovillos de parásitos, ¿no? Si un ovillo acá de Ascaris puede generar una obstrucción. La intususcepción o invaginación intestinal común en los niños, esa que hace jalea de grosella y demás. Listo, entonces tienen lesiones intrínsecas, extrínsecas e intraluminales. ¿Ok? La pregunta común en esta parte va a ser, ¿cuál de las siguientes es una causa intrínseca? ¿Cuál de las siguientes es una causa extrínseca? ¿Cuál es intraluminal? Ahora, otro tipo de pregunta podría ser, no lo han hecho así hasta ahora, ¿cuáles de las siguientes son las causas más comunes de obstrucción? ¿Son intrínsecas, extrínsecas o intraluminales? Son extrínsecas, ¿verdad? Porque ahí están viendo las principales causas de obstrucción, las bridas, las hernias, los abscesos, etc. Bien, listo. Eso con la clasificación de la obstrucción intestinal, ¿eh? En cuanto a sus generalidades. Vamos a la clínica. ¿Qué cosa caracteriza a la obstrucción intestinal? Hay obstrucciones altas, hay obstrucciones bajas. Por ejemplo, algo que tienen en común todas las obstrucciones son dolor abdominal, ¿no? El dolor en general suele ser cólico de tipo intermitente. Ahora, hace un rato les dije que podían ser altas, medias o bajas. Acá hemos puesto clínicamente solo el tema de las altas y bajas, ¿ya? Podemos poner al medio, acá, entre los dos, obstrucciones medias. Clínicamente tienen ciertas características como que medio de alta, medio de baja, así que por eso es que no suele incluirse dentro de la clasificación clínica. Pero bueno, en general casi todas las obstrucciones suelen hacer un dolor de tipo cólico intermitente. Ahora,
Otra característica clínica de la obstrucción son los vómitos. Los vómitos suelen ser, cuando son obstrucciones altas, son obstrucciones precoces. Y cuando son obstrucciones bajas, son vómitos, perdón, tardíos. Cuanto más alta la obstrucción, más precoz el vómito. Cuanto más baja la obstrucción, más tardío el vómito. Bien, porque cuando es alta, el estómago se llena rápido y vomita rápido. En cambio, cuando es baja, cercana al colon, por ejemplo, hay más longitud intestinal que llenar, así que el vómito demora un poquito. La distensión, cuando la obstrucción es alta, es una distensión epigástrica, se distiende solamente el estómago. En cambio, cuando es baja, es una obstrucción más, una distensión más generalizada, ¿no? Una distensión abdominal marcada. Los ruidos hidroaéreos en general están disminuidos en frecuencia, son poquitos, pero son muy intensos, aumentados en tono. Esto por la lucha intestinal por vencer la obstrucción. Suenan fuerte, pero son pocos. Disminuidos en frecuencia, pero aumentados en tono. Bien, hasta ahí la parte clínica. Si resumimos esto, el dolor suele ser cólico intermitente. Los vómitos son más precoces cuanto más alto es. Y la distensión es más marcada cuanto más baja es. ¿Ok? Miren, arriba donde estábamos poniendo alta, media, baja, ahí donde dice duodeno, yeyuno, ilion y colon. Resumamos ese cuadrito de la parte clínica. Las obstrucciones altas, por encima de TRACE, se caracterizan principalmente por vómitos. Principalmente vomitan. Ya hemos visto que puede distenderse, sí, pero es una distensión bastante chica, epigástrica. Principalmente hay vómito. Las obstrucciones medias se caracterizan sobre todo por dolor de tipo cólico. Y las obstrucciones bajas se caracterizan principalmente por distensión. Esto es relativo, ¿ah? Y de una ayuda básicamente para el examen. Porque en general, dependiendo de la causa que esté generando la obstrucción, la sintomatología va a ser distinta. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en la parte metabólica, en la última línea de este cuadrito, noten que hay diferencias. Las obstrucciones altas suelen manifestarse con alcalosis, con hipocalemia e hipocloremia. Están alcalóticos. ¿Por qué hacen alcalosis las obstrucciones altas? Porque acuérdense que las obstrucciones altas principalmente vomitan, tienen vómito precoz. ¿Y qué cosas suelen vomitar? Contenido gástrico. ¿Y qué cosa hay en el contenido? En el contenido gástrico, ácido clorhídrico. Al vomitar ácido clorhídrico, al eliminar ácido del cuerpo, ¿cómo quedamos por dentro? Con alcalosis. Por eso, ¿qué cosa caracteriza las obstrucciones? La alcalosis metabólica. Pueden completar la palabra metabólica si gustan. Alcalosis metabólica. Cae el potasio y cae el cloro también. ¿Ya? ¿Por qué cae el cloro? Porque estamos botando ácido clorhídrico, se pierde cloro. Y es acompañado por el potasio. Alcalosis metabólica con hipocalemia e hipocloremia. Y en general, todo paciente vomitador, ya sea adulto o niño, suele manifestarse así, los vomitadores. Alcalosis con hipocalemia e hipocloremia. Mientras las obstrucciones bajas, cuando el problema está, por ejemplo, a nivel distal, a nivel del colon, a nivel del recto, suele generar acidosis con hiponatremia. ¿Por qué acidosis? Acidosis metabólica, usualmente por deshidratación, porque los pacientes generan un tercer espacio, acumulan los líquidos dentro del intestino, no lo absorben bien por la obstrucción y eso genera acidosis. Acidosis y se pierde sodio ya también. Listo, entonces conclusión, las obstrucciones altas, los vomitadores hacen alcalosis con pérdida de potasio y cloro y las bajas hacen acidosis con pérdida de sodio principalmente. Listo. Esto es importante, las diferencias entonces entre las obstrucciones altas y bajas. Vamos a la parte del diagnóstico. En el diagnóstico de las obstrucciones intestinales, el estudio de elección, el estudio de imágenes de elección siempre va a ser la radiografía. ¿Y qué tipo de radiografía se toma? Esto me han preguntado más de una vez, por eso está resaltadito. ¿Qué tipo de radiografía se toma? Es una radiografía de abdomen. En bipedestación, el paciente tiene que estar paradito, parado, de pie. ¿Y para qué? ¿Cuál es la razón por la que se toma una radiografía abdominal en bipedestación? Porque solamente si el paciente está de pie se suelen ver los signos radiológicos característicos, que son
por ejemplo, los niveles hidroaéreos que están viendo acá, ¿no? Diferentes niveles, que son interfaces entre estados líquidos y gaseosos. Niveles hidroaéreos. Y a la izquierda están viendo otro signo que es el signo de, ven las imágenes, ¿no? El signo de las monedas apiladas o pila de monedas. Ambos son signos característicos de la obstrucción que suele verse sobre todo en la radiografía de pie. Ahora, la radiografía no necesita contraste, es una radiografía simple. El contraste se usa solamente cuando tienen duda diagnóstica o quieren ver ciertos puntos en específico. En general, se trata de una radiografía simple. ¿Ya? Una radiografía simple. Ahora, la zona del intestino que más niveles hidroaéreos suele mostrar es la zona del intestino medio, es decir, yeyuno y ileón, el intestino medio, son los que más niveles hidroaéreos muestran. Entonces, cuando en general les ponen un caso en el cual de obstrucción, el paciente que vomita, se distiende, le duele, y les mencionan en el caso clínico que hay niveles hidroaéreos, lo más probable es que se esté refiriendo a una obstrucción del intestino delgado, específicamente del yeyuno o el ileón. ¿Ok? Listo. Antes de pasar al tratamiento, algo que no hemos comentado, es sencillo, es la tríada de la obstrucción. Una tríada entre comillas, una tríada de examen. Más que nada porque se responde preguntas de examen, no tanto porque se describa como una tríada. Los tres elementos clínicos que siempre están en toda obstrucción son el dolor, los vómitos y la distensión. Unos más que otros. Hay algunos incluso en el cual predomina solo uno de ellos, ya hemos visto. Pero casi toda obstrucción duele, vomita, poco o mucho, y se distiende, poco o mucho también. ¿Ok? Listo. Eso respecto a la parte clínica y al diagnóstico de la obstrucción intestinal. Radiografía simple en bipedestación. Niveles hidroaéreos, imágenes en pila de monedas. Ahora, ustedes dirán, pero William, si un paciente está en shock, ¿cómo lo voy a parar? ¿Cómo va a estar de pie? Pues bien, si un paciente está en mal estado general, no puede pararse, no puede estar en bipedestación, la radiografía es con el paciente echado. Ahí está, estoy haciendo su barriguita, estoy haciendo barrigoncito porque está distendido, ¿no? Esta es su cabecita. ¿Ya? Ahí está. El paciente está echadito, manitos. Y la placa tiene que ser de costado, lateral. Se llama incidencia tangencial. Al hacer la placa tangencial de costado, van a notar también los niveles hidroaéreos, que son interfaces que se forman así. O sea, la misma imagen que están viendo abajo, pero de costado. O sea, sí hay posibilidad, ya de que el paciente que está en shock o no se le puede parar, se le pueda tomar esa radiografía. Pero de ninguna manera va a ser frontal. O sea, si el paciente está echado, no puede ser frontal la placa, ¿no? Porque no van a ver las imágenes. Listo. Eso respecto al diagnóstico. Vamos finalmente al manejo, al tratamiento en general de las obstrucciones. La obstrucción intestinal no siempre se opera, porque se opera solamente si el problema es mecánico, es decir, hay algo que está, algo orgánico que está obstruyendo, y si es que no mejora con tratamiento médico. Entonces, en general se describen dos situaciones que están ahí donde dice el tratamiento. Pueden ser obstrucciones no complicadas o pueden ser obstrucciones complicadas. ¿Cuáles son las características clínicas que definen que una obstrucción sea complicada? Por ejemplo, las obstrucciones complicadas son aquellas que tienen signos de estrangulamiento, signos en los cuales se nota que el intestino está sufriendo, está haciendo necrosis. ¿Y cuáles son? La fiebre y la leucocitosis. Fiebre, leucocitosis es signo de complicación porque se está necrosando el intestino. ¿Y cuáles son los casos no complicados? Pacientes que no tienen fiebre, no tienen leucocitosis y en general no tienen signos inflamatorios, signos de isquemia. ¿Ok? Listo, la fiebre y la leucocitosis es clave para definir complicación en una obstrucción. ¿Qué se hace? Empiezo con el número 2. Si el caso clínico o el paciente está obstruido, tiene dolor, vómito, distensión, y por ahí le dicen 15.000 leucocitos y alza térmica. Significa que su intestino se está necrosando. Por eso hace isquemia, por eso hace fiebre, por la isquemia. ¿Qué se hace en los casos complicados? Tiene que hacerse una exploración quirúrgica, la laparotomía exploradora. Se opera.
¿ok? De frente. Bueno, obviamente con paciente en buen estado, ¿no? Hay que tratar de recuperar, pasar volumen, etc. En cambio, los casos no complicados, que no tienen fiebre, no tienen leucocitosis, como no tienen signos de que haya isquemia, se intenta que el paciente resuelva espontáneamente su obstrucción. Y para eso tienen primero que hidratarlo bien a su paciente. Hidratación. Tienen que ponerle una sondita para descomprimir el estómago. NPO y sonda nasogástrica. De hecho, el manejo de los casos no complicados es hidratación más sonda. Se entiende, se asume que está en NPO, no, si está obstruido no le van a dar comida. Se hidrata y se le pone una sondita, esto en los casos no complicados. Usualmente por un promedio de 12, 24 horas en promedio, esperando que bien hidratado, con descompresión gástrica y demás, se pueda resolver espontáneamente, porque quizá incluso ni siquiera es una obstrucción mecánica. Solamente si este proceso falla, fracasa, se opta por hacer una exploración quirúrgica ante el fracaso del manejo conservador. ¿Ok? Listo. Un dato final. Este tema de la hidratación con sonda, como manejo de los casos no complicados, aplica tanto para obstrucciones totales como para obstrucciones parciales. Para los dos, totales y parciales. ¿Por qué? ¿Por qué les cuento esto? Porque no hace mucho en un examen, no de ENAM, vino un examen de recientado, vino una pregunta que decía, ¿cuál es el manejo inicial de una obstrucción intestinal no complicada parcial? Bueno, decía una obstrucción intestinal no complicada, o sea, había que hidratarlo, ponerle sondita. El problema es que decía parcial. Y muchos decían, uy, dice parcial. Entonces, solo lo hidrato. O de repente decían otros, mejor si es parcial solo le pongo sonda. Otros decían, no, pero si es parcial le pongo media sonda, corto la sonda. No, no es así, ¿no? Es, sea total o sea parcial, el manejo es hidratación con sonda para casos no complicados. ¿Está bien? Listo, eso como medida general. Y ya está. Eso sobre respecto a las generalidades de las obstrucciones intestinales. ¿Ya? Eso ahí como ven, hemos visto las causas, los datos clínicos, el diagnóstico de imágenes y el tratamiento general. ¿Ok? Bien, pasamos ahora a otro tema, a la siguiente lámina, que ya son obstrucciones específicas, tipos de obstrucciones específicas. Una de ellas, los vólvulos intestinales. Los vólvulos, perdón. ¿Qué son los vólvulos? Es un tema que conocen bastante. Los vólvulos son torsiones del intestino. El intestino se tuerce sobre su eje. ¿Ya? ¿En qué sentido suele torcerse? En sentido antihorario. En contra, al revés, en contra de las agujas del reloj, ¿no? ¿Qué segmentos de intestino suelen volvularse? Segmentos que tienen mesenterio largo. ¿Y cuáles son justamente esos segmentos que tienen el mesenterio redundante, el mesenterio largo? Ahí está a la derecha. ¿Cuáles son? A la cabeza el sigmoides, de lejos, más del 80-90%, el que más se volvula. En segundo lugar, aunque no tiene un intestino muy redundante, un mesenterio muy redundante, el ciego es de la segunda zona frecuente de volvulación. Solamente que para que el ciego se volvule tiene que haber cierto grado de malrotación. Es decir, el intestino no debe haber hecho su rotación completa o debe haber lo hecho en sentido contrario, demás. Pero la malrotación intestinal es una condición usualmente para que el ciego pueda volvularse. Igual de ninguna manera no sobrepasa al sigmoides jamás. El colon transverso en tercer lugar y luego el ángulo esplénico. Nos interesan los dos primeros, vólvulo de sigmoides y vólvulo de ciego. 3 cruces, una cruz, por respecto a la frecuencia. ¿Listo? A la izquierda otra vez, el vólvulo intestinal no olviden que corresponde a la primera causa de obstrucción del intestino grueso, la primera causa de obstrucción del intestino grueso del colon, ¿no? Sobre todo en países no desarrollados, países en vías de desarrollo, como se habla actualmente. Los vólvulos están asociados a la dieta. ¿Y una dieta? ¿Qué tipo de dieta? Dieta rica en fibra. En fibra, en carbohidratos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el consumo de fibra, abundante de fibra y de carbohidratos, que es típico de la pobreza, de abuelitos de zonas altoandinas, ¿no? Donde hay mucha pobreza y prácticamente no hay, se comen muy pocas proteínas, pocas verduras, frutas, etc.
prácticamente todo es maíz, papa, esto genera mucha fermentación en el colon. La fermentación que generan los carbohidratos y la fibra en el colon hace que se genere aire, abundante cantidad de aire, y eso distiende el sigmoides. Ahora, en 1 o 2 días no pasa nada, pero si la dieta, la persona esta ha vivido sus 50, 60, 70 años comiendo prácticamente puro carbohidrato, durante esos 60 años, la distensión de ese sigmoides lo vuelve largo. Y el sigmoides de lo que era, por ejemplo, así, ¿ya? El sigmoides se vuelve así, largo, por la fermentación de sus alimentos. Larguísimo. Y eso genera más redundancia y eso genera que se pueda torcer con más facilidad. Bien, esa es la razón. Por eso es común en abuelitos de regiones altoandinas, asociado a la dieta rica en fibra y en carbohidratos. Bien, la clínica del vuélvulo intestinal, estamos hablando que es del sigmoides usualmente, así que se trata de una obstrucción baja. ¿Y qué cosa caracterizaba una obstrucción baja? Bueno, hay dolor, un dolor abdominal cólico muy intenso porque es una torsión del intestino, vómitos tardíos. En las obstrucciones bajas los vómitos son tardíos, ¿verdad? Y como estamos hablando de colon, puede caracterizarse por ser fecaloideos incluso. Y bueno, como toda obstrucción baja, genera distensión abdominal. Marcada, importante. Noten que siempre esa triada, ¿no? Dolor, vómitos y distensión, con sus características respectivas. Si auscultaran en la barriguita de un vólvulo, van a encontrar el famoso timbre metálico, que son los ruidos hidroaéreos intensos. Muy poquitos, pero muy intensos, ¿no? Y suena como golpear una pequeña lata o un metal. El diagnóstico se confirma mediante radiografía. ¿Cuál es el signo radiológico característico? El signo del grano de café o asa en omega, que no es otra cosa que este signo de acá. El asa intestinal redundante, dilatada. ¿Qué significa grano de café o asa en omega? Grano de café o asa en omega no significa otra cosa que dilatación del sigmoides. Dilatación del sigmoides. Bien, listo. Con eso tenemos el estudio que más se hace, la radiografía. Ahora, no siempre el grano de café o asa en omega van a ser completamente determinantes de que es un vólvulo de sigmoides. Podría ser un vólvulo incluso hasta del mismo ciego, que también da grano de café, aunque más chiquito. Pero no es 100% patognomónico, o no es 100% seguro que sea un vólvulo de sigmoides. Entonces, siempre se hace, para confirmar, si les piden una prueba de confirmación, se tiene que hacer una radiografía contrastada por el recto. Radiografía contrastada por el recto. ¿Y qué cosa buscan? Es así, miren. Ahí está el recto, llega el sigmoides y ahí está torcido. Ahí se torció el sigmoides y continúa el colon, ¿no? El colon descendente. ¿Ya? Bueno, esa es la imagen característica que ven de grano de café, ¿no? Todo ese, el sigmoides descendido. Pero para confirmar que es un vólvulo de sigmoides, lo que hacen es ingresar por el recto una sondita Foley o algo similar y por ahí ingresan contraste. Ingresan líquido contrastado y le toman una radiografía. Como está obstruido ese nivel, van a encontrar que una imagen que se adelgaza y hasta que se hace una puntita. Eso es característico y conocido como el famoso pico de pájaro, parecido al de la acalasia, ¿no? Del esófago. El pico de pájaro es un signo radiológico en el cual se usa contraste desde el recto. Esa es la imagen. Bien, entonces, ante duda diagnóstica, para confirmar un vólvulo de sigmoides se hace una radiografía contrastada por el recto y van a encontrar el signo del pico de pájaro. Muy bien, listo. El tratamiento, el tratamiento del vólvulo de sigmoides no siempre es quirúrgico también. Va a depender, como la mayoría de obstrucciones, del estado del intestino. Y hay dos escenarios acá. Los casos en los cuales no están complicados, es decir, paciente estable, significa no tiene hipotensión, ni taquicardia, nada.
El paciente estable sin signos de estrangulamiento. ¿Y cuáles eran signos de estrangulamiento? Fiebre, leucocitosis. Es decir, no tiene fiebre, no tiene leucocitosis. Y usualmente, ustedes saben desde apendicitis que hemos hecho hace unos días, que la fiebre y la leucocitosis usualmente aparecen después de por lo menos 12 horas, ¿no? Cuando hay isquemia del intestino. Entonces, la mayoría de veces estos casos tienen menos de 12 horas. Es decir, tienen poco tiempo de evolución, por eso todavía no se estrangula, no se complica. En esos casos, ¿qué tienen que hacer? Devolvularlo, pero no por cirugía, sino por colonoscopía. Ingresan con su colonoscopio, ya, estoy usando esa radiografía, ingresan con el colonoscopio, giran en la zona del vólvulo y tienen una especie de asa que les sirve como de gancho. Ese colonoscopio lo giran, ya no en sentido antihorario que era el vólvulo, lo giran en sentido horario. Y desde afuera, girando el colonoscopio, pueden devolvular, pueden regresar el intestino a su lugar, ¿ya? Finalmente, tarde o temprano, quizás se va a tener que operar a este paciente para resecarle el sigmoides, porque si no se va a volver a volvular, pero no se hace de emergencia, ¿no? Después de la colonoscopía descompresiva o colonoscopía devolvulatoria, descompresiva devolvulatoria, posteriormente tienen que hacer una colectomía de tipo electiva, ¿ya? Para que no se vuelva a volvular. Conclusión de esta parte, casos no complicados que tienen pocas horas, no hacen devolución, no hacen fiebre, no hacen leucocitosis, se devolvulan por colonoscopía. ¿Y qué pasa si su paciente está, como ven abajo, inestable, tiene signos de estrangulamiento? ¿Y cuáles son signos de estrangulamiento? La fiebre, la leucocitosis, ¿no? ¿Qué pasa si su paciente tiene signos de estrangulamiento? Ahí el tratamiento va a ser de todas maneras quirúrgico porque hay intestino que está en mal estado. Ahora, ahí tienen que valorar la cirugía que tienen que hacer. ¿La cirugía en qué consiste? En resección intestinal. Se reseca el segmento de intestino que está volvulado, en este caso el sigmoides. Se hace colectomía, colectomía, colectomía. ¿Ya? Colectomía y colectomía. Entonces, como están resecando el sigmoides que está volvulado, se quedan con dos extremos, ¿no es cierto? Es decir, así. Cuando resecan el vólvulo, ya lo devolvularon, digamos que ya lograron corregir el vólvulo, lo regresaron a su lugar, pero el intestino tenía signos de estrangulamiento. Tienen que resecar toda esa parte y se van a quedar con dos extremos, ¿verdad? Una vez de haber resecado eso. Entonces tienen que decidir o lo anastomosan, lo unen, lo suturan, o lo colostomizan. ¿Ya? ¿De qué depende eso? Depende de varios factores, entre ellos las características del intestino. Si es que no hay gangrena del intestinal, se les llama situaciones no complicadas, pueden anastomosar. Pero si hay gangrena intestinal, el intestino han resecado el intestino, pero sus bordes todavía están gangrenados, los bordes se quedan, están en casos complicados, luego de hacer la colectomía tienen que colostomizar. Entonces, tienen estas dos opciones. Nuevamente, o anastomosan el intestino en casos no complicados, o sea que no hay gangrena, o en todo caso ostomizan. O sea, ¿y qué tipo de ostomía se hace? Tipo Hartmann. El cabo proximal se ostomiza y el cabo distal, la parte distal que va hacia el recto, se cierra, se sutura hacia adentro, ¿no? Solamente dejan la parte proximal abierta para que por ahí puedan salir las heces y se le pone una bolsa de colostomía. ¿Cierto? Listo. Esto se hace en casos en los cuales hay gangrena del intestino, porque no se puede hacer una anastomosis en un intestino gangrenado. Listo. Pero este tema de la gangrena o no gangrena es un tema muy limitado, porque no depende solamente de si hay o no hay gangrena. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el intestino está, si el intestino está muy bonito, no rosadito, no está gangrenado, pero el paciente tiene albúminas en 1.5, por decir? Ustedes harían una anastomosis en un paciente con hipoalbuminemia, no lo van a hacer, ¿verdad? Porque va a ser dehiscencia, se va a volver a abrir sus suturas. Entonces, a pesar que el intestino está en buen estado, como el paciente está hipoalbuminémico, seguramente van a colostomizar. Entonces, en general, pacientes en buen estado, o a la derecha lo voy a poner, ¿ya?
Pacientes en buen estado pueden hacer anastomosis, pero pacientes en mal estado tienen que colostomizar, ¿ya? Cuando hay malas condiciones para anastomosis. Listo. Y si, retrocediendo un poquito, si tiene pocas horas de evolución, no hay fiebre o leucocitosis, siempre se intenta primero una colonoscopia. Listo. Eso con el tema de válvulas sigmoides dentro de las obstrucciones intestinales. Ahora vamos a 3 temas que son recontra cortos porque son muy raros de ser preguntados y muy poco frecuentes. Bueno, al menos menos frecuentes que los válvulos, ¿no? Primero vemos al síndrome de Wilkie. El síndrome de Wilkie es una obstrucción del duodeno a nivel de su tercera porción. D3 significa tercera porción del duodeno. ¿Por qué? Acuérdense que el duodeno pasa por debajo del ángulo aortomesentérico. Esta es la aorta y esta es la arteria mesentérica. Lo estamos viendo de costadito. ¿Ya? Lo normal es la imagen de la derecha. Entre la aorta y la arteria mesentérica superior, voy a poner sus nombrecitos, entre la aorta y la arteria mesentérica superior, debajo pasan varias estructuras porque el ángulo es grande, es 40, 50 grados. Tienen al duodeno, tercera porción del duodeno. ¿Quién más pasa por debajo de ese ángulo? El páncreas, el uncus, el proceso uncinado del páncreas. Y pasa la vena renal del lado izquierdo. O sea, pasan varias estructuras. Nos interesa el duodeno porque es el que se obstruye. ¿Cuándo se obstruye? Cuando el ángulo se acorta, ¿no? Cuando hay un ángulo muy pequeño. ¿Y por qué se reduce este ángulo? Suele ser por bajas de peso bruscas, uso de corsés, etc. N razones en las cuales al reducirse el ángulo ortomesentérico prácticamente ahorca a todos y genera obstrucción a nivel del duodeno, tercera porción, obstrucción intestinal. Eso es el síndrome de Wilkie. Se tiene que corregir quirúrgicamente y a veces hay que corregir los ángulos, hacer bypasses intestinales, etc. Tiene su complicación. Listo, hay que conocer qué cosa es Wilkie básicamente. Otro tipo de obstrucción es el síndrome de Ogilvie. El síndrome de Ogilvie es el otro nombre que se le da a las pseudo-obstrucciones del colon. Son falsas obstrucciones del colon. A ver, el síndrome de Ogilvie es justamente como está descrito acá. Es aquella aparente obstrucción del colon en la cual hay signos clínicos de obstrucción. O sea, el paciente está distendido, seguramente puede estar vomitando, con dolor, aparenta toda una obstrucción. Pero si le abrieran el abdomen no van a encontrar nada. No hay ninguna causa mecánica que esté generando obstrucción. Así que hay algo que está haciendo que el intestino simule estar obstruido. Todas esas falsas pseudoobstrucciones del colon son las que se conocen como síndrome de Ogilvie. Ahora, qué situaciones desencadenan que parezca que está obstruido? El uso de narcóticos, por ejemplo, opiáceos, ¿no? Ustedes saben que los opiáceos estos generan hilio. Muchos antidepresivos también pueden generar este efecto, simular una obstrucción. Es típico, ¿no? El abuelito cuando lo llevan al asilo, muchos abuelitos, a un asilo ahí para que lo atiendan, porque ahí va a ser mejor, ¿verdad? Así dicen. No, ni tanto. Hay lugares donde a los abuelitos los tienen pepeados todo el rato. Les ponen sus fármacos para que se pasen toda la semana dormidos y recién fin de semana cuando viene la visita con los familiares, ahí lo tienen despiertito y bien bañadito. Les cuento estas cosas porque pasan en la realidad constantemente en la emergencia. Bueno, no tanto, pero suelen llegar a veces pacientes que son traídos de asilos, abuelitos, que parece que están obstruidos. Y uno piensa, se ha volvulado, ya se hizo hasta en cánceres a veces se piensa. Le abren el abdomen y no encuentran nada. ¿Ya? Los narcóticos están en la cabeza. Los traumas. El mismo trauma abdominal puede simular una obstrucción. Cirugías obstétricas, cirugías pélvicas, las neumonías, los infartos, quimioterapia, el alcohol. Ahí agreguemos por ahí. Problemas neurológicos simulan una obstrucción del colon. Tratamiento, básicamente evitar los factores de riesgo que están ocasionando esto y con eso suele resolverse espontáneamente. Muy pocas veces necesita realmente una cirugía definitiva. ¿Ok?
Entonces, lo que quiero que se acuerden del síndrome de Ogilvy es básicamente qué cosa es. Es la pseudo-obstrucción del colon. Punto. Nada más. El besoar, ya para terminar esta lámina, el besoar, ¿qué cosa es? Es un acúmulo de cuerpo extraño, usualmente cabellos, en el estómago. Vean hasta la forma que ha adoptado acá. El besoar suele ser la bola de cabellos en personas que están constantemente comiendo esto, ¿no? Comiéndose sus pelitos. Suele manifestarse como una masa abdominal palpable, se palpa en el abdomen, esta masa palpable sobre todo a nivel del epigastrio, porque ahí está el estómago, ¿sí? Suele generar obstrucción intestinal también, es decir, vómitos, deshidratación, a veces dolor y cierta distensión epigástrica. La cosa es que es un cuerpo extraño. Ahora existe fármaco, no solo tricobesoar, existe fármaco besoar, por ejemplo. De los burriers que están en el aeropuerto, a veces los chapan ahí con sus pepas en el estómago. Personas, ¿no? Que se toman cápsulas llenas de droga para hacerlo pasar y a veces le genera obstrucción intestinal. Es un fármaco besoar. ¿Ok? Listo. Con eso terminamos algunos tipos de obstrucción. En la siguiente sesión vamos a ver el tema de hernias. Los diferentes tipos de hernias. ¿Ok? Terminamos acá. Gracias, chicos.